Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, como siempre. 12:37 p.m. aquí en Argentina. Mm, Tengo un cuento para el día de hoy, para arrancar la semana. Espero que todos tengamos una buena semana, con buenas energías positivas. Bueno, yendo al cuento, hoy tengo un escritor, ensayista, narrador, poeta y traductor argentino que se llama Héctor Murena. Lo vamos a incorporar a los cuentos de Rodo, dado que no habíamos narrado nada de este escritor. El cuento que elegí para el día de hoy es El gato. Y aquí va, de Héctor Murena. ¿Cuánto tiempo llevaba encerrado? La mañana de mayo, velada por la neblina en que había ocurrido aquello, le resultaba tan irreal como el día de su nacimiento. Ese hecho, acaso, más cierto que ninguno, pero que sólo atinamos a recordar como una increíble idea. Cuando descubrió, de improviso, el dominio secreto e impresionante que el otro ejercía sobre ella, se decidió a hacerlo. Se dijo que quizá iba a obrar en nombre de ella para librarla de una seducción inútil y envilecedora. Sin embargo, pensaba en sí mismo, seguía un camino iniciado mucho antes, y aquella mañana, al salir de esa casa, después que todo hubo ocurrido, vio que el viento había expulsado la neblina y al levantar la vista ante la claridad enceguecedora, observó en el cielo una nube negra que parecía una enorme araña huyendo por un campo de nieve. Pero lo que nunca olvidaría era que a partir de ese momento el gato del otro, ese gato del que su dueño se había jactado de que jamás lo abandonaría, empezó a seguirlo con cierta indiferencia, con paciencia casi ante sus intentos iniciales por ahuyentarlo, hasta que se convirtió en su sombra. Encontró esa pequeña pensión, no demasiado sucia ni incómoda, pues aún se preocupaba por ello. El gato era grande y musculoso, de pelaje gris, en partes de un blanco sucio. Causaba la sensación de un dios viejo y degradado, pero que no ha perdido toda la fuerza para hacer daño a los hombres. No les gustó. Lo miraron con repugnancia y temor, y con la autorización de su accidental amo, lo echaron. Al día siguiente, cuando regresó a su habitación, encontró al gato instalado allí, sentado en el sillón. Levantó apenas la cabeza, lo miró y siguió durmiendo. Lo echaron por segunda vez y volvió a meterse en la casa, en la pieza, sin que nadie supiera cómo. Así ganó la partida, porque desde entonces la dueña de la pensión y sus seguidores renunciaron a la lucha. ¿Se concibe que un gato influya sobre la vida de un hombre que consiga modificarla? Al principio, él salía mucho. Los largos hábitos de una vida regalada hacían que aquella habitación, con su lamparita de luz amarillenta y débil, que dejaba en la sombra muchos rincones, con sus muebles sorprendentemente feos y desvencijados, si se los miraba bien, con las paredes cubiertas por un papel listeado de colores chillones, le resultaba poco tolerable. Salía y volvía más inquieto. Andaba por las calles, andaba esperando que el mundo le devolviera una paz ya prohibida. El gato no salía nunca. Una tarde, que él estaba apurado por cambiarse y presenció desde la puerta cómo limpiaba la habitación la sirvienta, comprobó que ni siquiera en ese momento dejaba la pieza. A medida que la mujer avanzaba con su trapo y su plumero, se iba desplazando hasta que se instalaba en un lugar definitivamente limpio.
Raras veces había descuidos y entonces la sirvienta soltaba un chistido suave de advertencia, no de amenaza, y el animal se movía. Se resistía a salir por miedo de que aprovecharan la ocasión para echarlo de nuevo, o era un simple reflejo de su instinto de comodidad. Fuera lo que fuese, él decidió imitarlo, aunque por forjarse una especie de sabiduría con lo que en el animal era miedo o molicie. En su plan figuraba privarse primero de las salidas matutinas y luego también las de la tarde, y pese a que al principio le costó ciertos accesos de sorda nerviosidad habituarse a los encierros, logró cumplirlo. Leía un librito de tapas negras que había llevado en el bolsillo, pero también se paseaba durante horas por la pieza esperando la noche y la salida. El gato apenas si lo miraba, al parecer tenía suficiente con dormir, comer y lamerse con su rápida lengua. Una noche muy fría, sin embargo, le dio pereza vestirse y no salió. Se durmió enseguida, y a partir de ese momento todo le resultó sumamente fácil, como si hubiese llegado a una cumbre desde la que no tenía más que descender. Las persianas de su cuarto sólo se abrieron para recibir la comida, su boca casi únicamente para comer. La barba le creció y al cabo puso también fin a las caminatas por la habitación. Tirado, por lo común en la cama, mucho más gordo, entró en un período de singular beatitud. Tenía la vista casi siempre fija en las polvorientas rosetas de yeso que ornaban el cielo raso, pero no las distinguía, porque su necesidad de ver quedaba satisfecha con los cotidianos 10 minutos de observación de las tapas del libro, como si se hubieran despertado en él nuevas facultades. Los reflejos de la luz amarillenta de la bombita sobre esas tapas negras le hacían ver sombras tan complejas, matices tan sutiles, que ese solo objeto real bastaba para saturarlo, para sumirlo en una especie de hipnotismo. También su olfato debía haber crecido, pues los más leves olores se levantaban como grandes fantasmas y lo envolvían, lo hacían imaginar vastos bosques violáceos, el sonido de las olas contra las rocas. Sin saber por qué, comenzó a poder contemplar agradables imágenes. La luz de la lamparita, eternamente encendida, menguaba hasta desvanecerse, y flotando en los aires aparecían mujeres cubiertas por largas vestimentas de rostro color sangre o verde pálido, caballos de piel intensamente celeste. El gato, entre tanto, seguía tranquilo en su sillón. Un día oyó frente a su puerta voces de mujeres. Aunque se esforzó, no pudo entender qué decían, pero los tonos le bastaron. Fue como si tuviera una enorme barriga fofa y le clavaran en ella un palo, y sintiera el estímulo, pero tan remoto, pese a ser sumamente intenso, que comprendiese que iba a tardar muchas horas antes de poder reaccionar, porque una de las voces correspondía a la dueña de la pensión, pero la otra era la de ella, que finalmente debía haberlo descubierto. Se sentó en la cama, deseaba hacer algo y no podía. Observó al gato. También él se había incorporado y miraba hacia la persiana, pero estaba muy sereno. Eso aumentó su sensación de impotencia. Le latía el cuerpo entero y las voces no paraban. Quería hacer algo. De pronto sintió en la cabeza una tensión tal que parecía que cuando cesara él iba a deshacerse, a disolverse. Entonces abrió la boca. Permaneció un instante sin saber qué buscaba con ese movimiento y al fin maulló agudamente, con infinita desesperación, maulló. He aquí el cuento
de este autor argentino Héctor A. Murena, más conocido como H. A. Murena. El gato. Bueno, interesante, ¿eh? Tiene una forma interesante de escribir este tipo de fantasía, llamémoslo. Bueno, les mando un beso gigante para todos y mañana martes vamos a seguir como siempre aquí en este lugar con un nuevo cuento. Un beso grande.